Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a conocer hoy sobre el mercado desde el punto de vista fundamental. Ya estamos a 2 semanas de que se acabe octubre, por lo cual necesitamos conocer algunas aristas que el mercado va a venir dándose durante este periodo de tiempo. Bien. Bueno, principalmente antes de continuar, me gustaría dar la bienvenida a las nuevas personas que forman parte de Investor Center Pro, que espero que su estadía sea una estadía placentera, que puedan generar rentabilidad y más que todo que podamos ayudarnos todos en un conjunto para lograr el objetivo que todos estamos buscando, generar una comunidad de inversores profesionales que viva de las inversiones y para que nos pueda cumplir nuestros sueños financieros. Bien. Entonces, una vez mencionado eso, nos vamos a dirigir, como les dije anteriormente, a revisar el calendario económico para saber qué se puede dar. De forma general, a manera de spoiler, pongámoslo así, el mercado se va a comportar de una forma muy tranquila esta semana, muy parecida a la semana pasada. Recordarán que la semana pasada teníamos ausencia de noticias, había principalmente 3 días donde no habían grandes noticias en el mercado. Y hoy es un día muy similar a aquello, un día donde el mercado de alguna forma no va a contemplar grandes movimientos. De hecho, si ustedes se fijaron, el día de hoy fue un día muy enrangado, muy tranquilo. Y eso de alguna forma, pues para nosotros es bastante plausible, porque podemos conocer que el mercado aún puede generar, digamos que periodos en los cuales podemos hacer swing trading, scalping. Realmente hay muy pocas noticias. El oro, diría yo que ya está rompiendo, ya rompió los máximos, los 2700. La semana pasada ya vimos y que iba a romper los 2700 e ingresamos en compra. Ahora mismo, pues hay que ver hacia dónde puede dirigirse el oro, pero yo intuyo que el mercado sí va a continuar su movimiento alcista. No olvidemos la previsión de Goldman Sachs. Goldman Sachs mencionó que oro va a llegar entre los 2700 y 2900. Citi mencionó entre los 2700 y las previsiones ya se han cumplido. Creo yo que aún el mercado puede llegar a los 2900. Hay que estar muy atentos. Sí, igual no hay que tomar rajatabla de estos numeritos, pueden ser más como pueden ser menos, pero lo importante es que el oro ya se encuentra en máximos. Creo que en este momento pues se está descontando el tema de los tipos de interés, como ustedes muy bien conocen, es una lista clave y el mercado sí que va a hacer que genere esa volatilidad. Entonces, en cuyo caso, yo diría que esta semana va a ser una semana de mucho swing, una semana donde se podría hacer scalping también. Entonces, tomamos las previsiones del caso. Vamos a ejecutar posiciones donde el mercado de alguna forma se va a lanzar movimientos a la alza para que nos genere rentabilidad, en especial en las materias primas. No olvidemos otro instrumento como el Bitcoin, eso lo vamos a revisar el día de mañana, donde el mercado de alguna forma sí que está obteniendo también sus movimientos en máximos históricos. Bien, una vez mencionado eso, estimados inversionistas, nos vamos a dirigir ahora sí a las noticias. Como les había anticipado, como ustedes pueden darse cuenta, el día de ayer, domingo y el día de hoy, cero noticias americanas, bueno, noticias en general, de alto impacto. Digamos que esta semana ha sido una semana importante o va a ser una semana importante porque van a salir resultados de empresas. Sí, generalmente los resultados de las compañías suelen dar un perfilamiento hacia que los índices generen un impulso. En este caso van a salir de muchas compañías que forman parte del Dow Jones, forman parte del S&P 500 y del Nasdaq, y eso va a ocasionar obviamente que exista mucha volatilidad. Yo aún sigo esperando que el Nasdaq llegue a máximos históricos, pero bueno, ahora desde el punto de vista fundamental, cada vez nos acercamos más a las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre, y dichas elecciones sí pueden ocasionar que el mercado de alguna forma genere mucha volatilidad. De modo que, si es que vemos que el mercado ya se está acercando a máximos y quiere romperlo, vamos a cerrar las operaciones que tenemos en el largo plazo en el Nasdaq, porque la idea es que podamos mantener esas operaciones, ¿sí? Y que la volatilidad no perjudique nuestra cartera, ¿ok? Entonces, esa sería básicamente la previsión fundamental. Ahora, mañana va a ser un día muy tranquilo, si ustedes observan. Desde la mañana tenemos noticias de segundo nivel en el caso de Europa, noticias de segundo nivel en el caso europeo.
En el caso de Lagarde, tenemos un discurso a las 9 de la mañana. El último discurso fue muy en contra del euro. ¿Qué significa que ese discurso haya sido en contra del euro? Bueno, que el mercado de alguna forma, repitiendo las palabras de Lagarde, se espera algo de inflación. ¿Ya? Esta inflación se debe al Medio Oriente. ¿Y por qué? Pues por el tema de la guerra. Sin embargo, a pesar de tener esta inflación y de alguna forma crisis, el mercado también mencionó que, o Lagarde mencionó sobre el mercado que los movimientos no iban a generar, sí, en este caso, una recesión, es decir, solo debilitamiento económico. En otras palabras, inversionistas, espero que las acciones europeas en estos meses tiendan a desplomarse, ¿sí? Tienda a desplomarse las acciones europeas. El euro dólar ya se ha desplomado, pero yo francamente al euro dólar, más ya que siga cayendo, le veo con movimientos al alza. Lamentablemente está muy manipulado en estos días, lamentablemente ha querido subir, pero la misma especulación bajista ha hecho que no lo haga. Y bueno, ¿qué les digo? En este momento yo me alejaría un poco del euro, está generando algunos rebotes no esperados y se está moviendo mucho por análisis fundamental, ¿sí? Porque de generar el rebote ya debió hacerlo hace mucho tiempo, pero realmente el fundamento de los precios hace que esto siga más y más y más. No olvidemos que, bueno, así tenemos una cobertura en venta, pero también quería tomar el retroceso y el retroceso no está llegando. Hasta el punto que, bueno, mañana vamos a hablar un poco de ese punto, pero ya me da que pensar que mejor cerremos la cobertura en venta porque si es que se está acumulando tantas posiciones bajistas, algún rato va a explotar y puede que se vaya otra vez a máximo y todo este tiempo que hemos estado esperando en ventas puede que no sea tan favorable para nosotros, ¿ok? De todas formas, solo los dejo como dato eso, mañana lo vamos a examinar bien. Diego dice, el día de hoy todas las divisas dólares se apreciaron mucho. ¿A qué se debió eso? Al movimiento de y bueno, se apreciaron y se recuperaron algunas, ¿no? No fue en general, pero eso se debe principalmente a lo que les dije. Tenemos estados de resultados de las compañías. Los rendimientos de los bonos mejoraron, entonces obviamente el dólar mejoró de alguna forma, pero mejoró porque las compañías presentan resultados. De hecho, en este preciso momento voy a enviarles el mapa de resultados para que ustedes puedan verlo. A eso se debe principalmente a la valoración. Como que el mercado ya viene descontando un poco esto. Mañana esta compensación, ¿qué tan volátil sería? Yo la verdad no le veo volátil mañana. Veas, yo le veo esta semana muy parecida a la semana pasada, así, pero muy parecida. Muy, muy parecida le veo, no le veo como que muy fuerte, realmente le veo bastante débil. Va a comenzar a activarse desde jueves y viernes la semana y hay que tener en cuenta que el oro está en máximos y cuando el oro está en máximos, compras sin sentido. Entonces, yo así le veo esta semana, como que muchos instrumentos en máximos históricos hay que comprar, baja debilidad en las noticias, tratar de ingresar en pre-markets, van a ser una buena percepción de compra y listo. O sea, pero de ahí como que las comparecencias deberían generar volatilidad, sí, pero antes que volatilidad de retrocesos, están más bien alimentando tendencias. Justamente de eso estábamos hablando de la comparecencia de Lagarde, que ella debería la semana pasada haber tenido un tono un poco más de fortaleza en el euro, pero no, más bien fue en contra del euro, entonces sí me da que pensar que esta tonalidad tampoco sea tan amigable. De modo que el euro mañana podría estar quebrando el nivel de los 1,08. De todas formas, hay que estar examinándolo. Está muy fundamental el precio en este momento. Luego tenemos otras comparecencias. En la tarde vuelvo a hablar Lagarde. Creo que en la tarde ya no va a tener mucho sentido realmente porque los primeros discursos los dará en la mañana, entonces no va a generar mayor volatilidad. Bien. Y por último, a las 3:30 tenemos las reservas de crudo. Bueno, eso ya lo he especificado en anteriores ocasiones, pero la OPEP, que es los países exportadores de petróleo, este cartel empresarial, ha determinado que el crudo tenga una nueva producción. Y esa producción engloba que los precios del barril deban desplomarse. Este día domingo el barril cayó hasta $68, se recuperó a 70, pero luego siguen
firmemente en tendencia bajista. No olviden nuestra previsión. Creo que la previsión va a estar entre 65 y 60 el barril de crudo en lo que acaba del 2024. De modo que es momento de seguir lanzando posiciones en venta. Yo tengo dos coberturas en venta. Mañana vamos a examinar esas coberturas para que si se pueda, ustedes también puedan examinarlas y esperar que el mercado nuevamente genere una tendencia bajista. Insisto, yo no le veo al mercado con otra posición más que la que les acabo de mencionar. Día miércoles nuevamente va a ser un día relativamente tranquilo para ciertos instrumentos, para otros muy caótico, así que en este momento vamos a observar primero los movimientos tranquilos. Para empezar, mercado europeo re tranquilo, el mercado europeo, cero noticias, ¿sí? Solo movimientos tendenciales, de modo que lo que llega a decir Lagarde, el mercado se va a mover de esa misma forma hasta el día miércoles. Sí, porque no hay ninguna noticia, pero así ninguna. Y la única que existe es una noticia de segundo nivel. Bien, aún podemos entrar en el petróleo. Mañana que analicemos el mercado, veamos puntos de entrada. Ahora mismo, pues ustedes saben que yo los lunes al menos, cuando no hay noticias, ni opero, porque pues es de gana. O sea, el mercado está tan quieto que no tiene mucho sentido. Bien. Después de esto viene la noticia más fuerte que yo diría yo del día miércoles, que es la decisión del tipo de interés de Canadá. A ver, esta noticia, esta decisión de tipos de interés de Canadá, obviamente, Canadá es uno de los primeros países que ha bajado el tipo de interés en el mundo, conjuntamente con el segmento europeo y con el segmento australiano, indudablemente va a causar volatilidad. Si baja el tipo de interés, que es lo lógico, obviamente el mercado va a perder valor, o sea, el dólar canadiense va a perder valor, mientras que el dólar americano va a subir. Entonces pongan mucha atención para las personas que siguen este par. Yo de forma particular, yo no lo sigo, pero sé que algunos de ustedes lo hacen. Entonces, dólar contra el dólar canadiense va a tener ese movimiento, un movimiento muy, pero muy apalancado a través del tipo de interés. De todas formas, algo de tranquilidad, ¿sí? Después de eso, ya comenzamos con algunas noticias fuertes americanas. Desde el punto de vista de la producción, tenemos las ventas de segunda mano. A ver, que la semana pasada el permiso de construcción y las ventas de las viviendas salieron bastante bien en el mercado, lo que aún implica que no existe, pongámoslo así, no existe una correlación aún o una evidencia suficiente para que el Producto Interno Bruto caiga. Probablemente el dato sea igual o superior a lo esperado. Y esto se va a tratar de la misma forma. Si es que es igual o superior a lo esperado, el dólar americano seguirá ganando posiciones en el mercado. Entonces seguiremos teniendo aún una posición a favor del dólar americano siempre y cuando esto salga mayor al esperado. Si sale menor a lo esperado, pues iré en contra. Pero de ahí una tendencia como tal. Ustedes saben que esas noticias de aquí son fuertes, pero no van a cambiar tendencias. Entonces yo más bien esas noticias les veo como para corto plazo, ver hacia dónde se dirige el mercado y nada más. ¿Ok? Después de esto, ¿qué tenemos? Otra comparecencia a las 9 de la mañana de Lagarde, en donde vamos a ver, es que todo va a depender de la comparecencia, de la primera comparecencia del día de mañana. Si esa comparecencia nos deja como que aún con muchísimas dudas, Lagarde indudablemente va a hacer una rueda de prensa, se va a informar ciertos trayectos del mercado y tomaremos algunas decisiones de inversión, ¿sí? Pero eso lo vamos a verificar el día de mañana. O sea, el día de hoy, francamente, no le veo sentido o el día de realmente saber hacia dónde se dirige o qué es lo que va a decir, porque el primer discurso se lo va a dar mañana. ¿Ok? Entonces pongamos muchísima atención al día martes. Luego, comparecencia de segundo nivel del Banco Central de Europa y nuevamente inventarios de petróleo. El mercado sí se está moviendo en función de los fundamentales del crudo. Entonces pongamos mucha atención porque puede haber fundamentales importantes. Sin embargo, también tomar en cuenta que el mercado, y esta parte es clave, ¿no? También tomar en cuenta que el mercado está moviendo también por una figura técnica en el petróleo y la figura sigue siendo bajista. Eso no quiere decir que en algún punto la guerra no acabe. Puede acabar, ¿ya? O puede llegar a un estado de paz, o puede de alguna forma ya no haber, o puede reactivarse de alguna forma también. Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿no? Si bien es cierto, el crudo sigue siendo bajista, pero este fundamental de la guerra puede hacer que se dispare el petróleo. Aún no lo sabemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ok? Bien.
Nuevamente, rueda de prensa desde el Banco Central de Canadá. La rueda de prensa, como es de costumbre, suele hablar muchísimo sobre por qué bajaron o subieron el tipo de interés. Entonces, aquí solo son expectativas sobre el tipo de interés, más no nos van a presentar algún dato importante. ¿Ok? Y luego el mercado, como pueden ver, otra vez netamente técnico. Noticias de segundo nivel, no nos va a dar ningún pilar a que el mercado suba o caiga. Pues noticias de segundo nivel. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos observando? Que el día miércoles la noticia más importante viene desde Canadá y las otras noticias de las ventas de segunda mano sí van a ser importantes, pero no van a quebrantar tendencias. En otras palabras, estimados inversionistas, otra vez estamos con noticias, en este caso, bastante tranquilas, donde el mercado de alguna forma no va a romper tendencias. Yo el único instrumento que realmente sí le veo como que queriendo otra vez escalar como lo hizo de forma apresurada las semanas pasadas, es al oro. Es el único instrumento realmente que le veo de esa forma. Pero de ahí los demás no. Ah, bueno, y el Bitcoin. Los demás más bien está muy quieto. En el Nasdaq nosotros habíamos dicho que se iba a quedar lateralizado y eso sucedió. Hoy salió un informe, ¿cierto?, en Goldman Sachs, en donde mencionó que 2024 hasta 2034 las acciones americanas iban a sufrir un estancamiento tal como en los años 1970 debido a que se acercaría a una ligera regresión, una recesión de precio, y después las acciones como tal no tendrían un crecimiento más allá del 3 al 5%. Sigue siendo un informe académico, pero siempre es importante recabar ese tipo de información, ¿no? En lo personal no creo mucho en el informe, creo que el mercado sí va a generar movimientos alcistas, pero es obvio que tiene que haber una corrección muy fuerte. Estamos en momentos muy críticos, no solo en el tema de la guerra, sino en todo mismo, ¿no? Los mercados tienen que descontar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo termina reaccionando el Nasdaq a través de las elecciones y viendo si en efecto el informe de Goldman Sachs es cierto. Pero insisto, yo en forma personal no creo tanto en ese informe, pero siempre es importante ver diferentes puntos de vista. Vamos, día jueves. El día jueves ya, al igual que la semana pasada, se activó con fuerza, ¿no es cierto? Ya aquí también. El día jueves se activó con muchísima fuerza las posiciones de mercado, ¿sí? El día jueves se volvió a activar las posiciones. ¿Por qué? Disculpas, porque el mercado tiene, aquí se puede observar, ustedes pueden observar noticias muy relevantes desde el punto de vista europeo. Miren. PMI de Francia, PMI de Alemania, PMI de la Unión Europea. Como pueden ver, desde este punto de vista, ¿qué es lo que tenemos? Mucha volatilidad. Vamos a ver qué es lo que va. Insisto, el discurso de Lagarde es un discurso en contra del euro, en donde se dice incluso que la zona europea va a tener un debilitamiento y una caída. Eso se está diciendo. Ahora, ¿será cierto? Solo los PMIs pueden revelar esa posición. Si el PMI sale mayor a lo esperado, ¿qué nos quiere decir eso? Que obviamente aún no está descontado lo que está diciendo Lagarde. Entonces el mercado va a reaccionar a favor del euro. Este día jueves podría ser al fin el día en donde los mercados suban, en el mercado europeo me refiero, ¿no? Bien, y consigo obviamente con la libra esterlina, que también va a tener su movimiento de los PMIs. Después de esto, permisos de construcción. La semana pasada también nos salieron los permisos de construcción, pero nos salió el día viernes. Esta vez nos salió el día jueves. El permiso de construcción fue más alto de lo esperado. Y tenemos la renovación por subsidios por desempleo. Como ustedes muy bien saben, la Reserva Federal ha puesto muchísimo énfasis a la tasa de desempleo, a los tipos de interés, ¿sí? Y a la inflación. De modo que a ver qué es lo que sucede con los subsidios. La semana pasada tuvieron algo de recuperación, sí, se recuperaron, pero no lo suficiente como para quebrantar nuevamente tendencias. De modo que esta semana vamos a ver si es que genera volatilidad. Yo, de forma personal, más estaría preocupado por los PMIs, francamente, que creo que sí nos van a dar una postura más clara del mercado, más allá del discurso, que del movimiento de los permisos de construcción y los subsidios de desempleo. Bien, entonces yo sí les invito a que más bien centrémonos en PMIs antes que subsidios. Después, en la tarde, ya en la apertura americana es 8:30. No olvidemos que ya cambió el horario de verano, sí, ya cambió el horario y estamos ya regresando ya al horario de invierno. ¿Qué es lo que tenemos? Datos de los PMIs de Estados Unidos y las nuevas ventas de vivienda. Esas noticias de aquí fuertes.
Si me lo preguntan el día jueves, debe ser un día, ¿ya? En donde tengamos que a través de islas de inversión, premercado, más no en horario americano, porque va a ser complicado ver qué es lo que sucede con los PMIs, si es que en efecto el mercado va a continuar al alza o va a continuar a la baja. Lo que es seguro en estos puntos es que independientemente de los datos de los PMIs, lo más seguro es que las acciones se disparen. Insisto, si los PMI salen positivos, las acciones se van a disparar por la fuerza de la tendencia del PMI. Pero si salen negativos, ¿qué significa? Que van a seguir bajando el tipo de interés. Y si siguen bajando el tipo de interés, ¿qué pasa con las acciones? Crece. Entonces creo que las acciones van a generar un nuevo máximo a partir del día jueves. El jueves va a ser muy importante para las acciones. Por eso es que es una semana también donde van a salir los estados de resultados y donde yo sí recomendaría en muchísimos de los casos comprar acciones, ¿sí? Comprar acciones debería ser bastante importante en este caso. Entonces, si pueden, en el corto plazo, traten de comprar acciones. Ya les envié un poco la cartera para que la sigan. Traten de comprar compañías diversificadas, es decir, algunas del Dow Jones, otras del Nasdaq, otras de Nueva York, etcétera, ¿no? Pero esta semana va a tener buena tasa de crecimiento, insisto, creo que las acciones se van a máximos, esperemos por fin rompan máximos para poder cerrar la posición y de aquí ya no ingresar hasta las elecciones de Estados Unidos. Bien, después de los datos del PMI, mercado nuevamente técnico, como pueden ver hasta la noche, nuevamente técnico, muy técnico. Bien. Entonces aquí, de lo que pase con las PMIs y las ventas de las viviendas, se va a comportar técnico. Y ahí nosotros ingresaremos. Bien. Y por último, el día viernes ya tenemos noticias igual de fuertes que la semana pasada. Bueno, de hecho no eran noticias igual de fuertes, suelen ser débiles, solo que como los viernes, pongámoslo así, son un poquito más tranquilo, la bolsa es un poco más tranquila. Entonces sí, de alguna forma nosotros podemos estar seguros, perdón, los días viernes suelen ser más volátiles, podemos estar seguros que esa volatilidad puede apegarse a las noticias, ¿ya? Pero de ahí que estas noticias sean muy fuertes, no tanto, sino más bien es la volatilidad del día viernes. No tengo mucha experiencia en comprar acciones, es igual a materias primas y divisas. Pues sí, es que sí, el principio es el mismo. No te olvides que el principio del análisis técnico es el mismo. El que cambia es el análisis fundamental. Eso sí. ¿Por qué? Porque en las acciones tú verificas los estados de resultados. ¿Ok? Mientras que en las materias primas, por ejemplo, ahí verifican los inventarios, como es en el caso del petróleo, y en las divisas el tipo de interés. Entonces, digamos que el principio técnico es el mismo, lo que varía es el principio fundamental, eso varía. Y ojo, ¿no? No es una obligación tampoco invertir, solo es una posibilidad que se puede llegar a dar. ¿Ok? Bien, entonces, una vez mencionado esto, que les decía, ¿no? Día viernes, un día que debería ser lento, sin embargo, va a generar volatilidad porque estas noticias de bajo rango se van a contagiar a la volatilidad normal de los días viernes. Y nos dicen lo siguiente. Bueno, en primera instancia, pedidos de bienes duraderos y esas noticias de aquí generalmente no causan volatilidad, pero el mercado, al ser viernes, es muy probable que sí haga la volatilidad que estamos esperando. Después de esto, ventas minoristas en el sector de Canadá, que va a depender muchísimo de lo que diga el discurso de la banca central canadiense, ¿sí? Y por último, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Insisto, ese indicador es adelantado de mercado, no genera volatilidad, pero los días viernes el mercado siempre se posiciona para el fin de semana. Entonces, el día viernes probablemente sí que el mercado de alguna forma se quede bastante tranquilo, bastante volátil. Bien, en resumen, una semana muy tranquila, se ve que va a ser una semana muy pro dólar, ¿sí? A excepción del oro, obviamente, porque el oro está siguiendo sus propios parámetros, pero va a ser una semana muy a favor del dólar americano. A ver qué sucede. Todo puede cambiar en función de lo que nos diga la presidenta del Banco Central. Si la presidenta decide dar un tono un poco más amigable al euro, el mercado de alguna forma sí va a generarse a favor del euro. Sin embargo, si es que no es la idea, si es que no es la idea, entonces sí que vamos a estar muy, muy cautos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Pero de momento quedémonos con que el mercado va a estar muy pro dólar. Sí, el mercado va a estar muy, pero muy pro dólar. Entonces hay que estar muy atentos. Insisto, posiciones sigo viendo al petróleo a la venta, Bitcoin en máximos, lo sigo viendo en máximos, oro en máximos.
El que me está preocupando ahora desde el punto de vista fundamental es el yen japonés, porque el yen japonés está perdiendo mucho valor contra el dólar americano. Y si pierde mucho valor, esto en algún punto va a terminar estallando con una nueva suba de tipos de interés en Japón. Entonces es una bomba de tiempo que hay que tener cuidado. Ya, aún no estamos en verdadero peligro, pero si es que eso no se termina regulando, muy pronto vamos a encontrar otra vez noticias del aumento de tipos de interés en Japón y ustedes muy bien saben qué es lo que pasó cuando se aumentó un tipo de interés. Cash en las acciones, cash en el Bitcoin y cash en el oro. ¿Se mantuvo? No, pero el cash bursátil es suficiente para quemar cuentas, ¿no? Entonces, cuidado, por favor. Desde el punto del yen, vigílenlo al yen. Puede haber problemas más adelante. Puede haber problemas. Aún no, pero puede haber problemas. De ahí todos los instrumentos, hoy muy tranquilos. Hubo una valoración en el dólar, pero insisto, depende por los estados de resultados de las empresas, ¿sí? Bueno, eso lo sabíamos en la mañana, pero bueno, ahora surgió la duda y por eso quedamos con eso, ¿vale? Entonces, muchísima atención, operemos normal, muchísimo scalping, muchísimo swing. Realmente el mercado va a estar muy, pero muy tranquilo, no va a generar grandes movimientos o grandes rupturas porque ya las hizo. Entonces ahora sí que nos obedece, lo único que nos toca es tomar tendencias, ¿ya? Preguntas finales, por favor, ya para ir cerrando esta sesión, esta corta sesión, como les había anticipado, pero se debe principalmente a que, como les dije, no hay noticias que haga que el mercado de alguna forma haga algo. Lo que ahorita estoy viendo en pantalla es que el oro, la base que cayó hace un momento en la mañana, la recuperó en su totalidad. Ya está en 27.30. Entonces, lo que les decía, el oro arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Eso ya lo veíamos venir igual, ¿no? El oro máximos. Cuando hace eso, el oro no para de subir hasta que llega a un punto institucional y ahí sí quiebra. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a quedar hasta aquí, ¿vale? Y mañana continuamos con nuestras operaciones. Por mi parte, les agradezco por su participación. Espero poder interactuar el día de mañana con cada uno de ustedes y generar ganancias. Hasta que tengan una muy buena noche. Hasta la próxima.